Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al capítulo número 10 del libro A Esperanza, que es la autobiografía del Papa Francisco y que estamos diseccionando, escudriñando, revisando a través de la lectura diaria. Hoy estamos en el capítulo número 10 titulado Se conocieron desde lejos. El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, ha estado ofreciéndonos varios detalles interesantes sobre su vida a lo largo de los años, la llegada de sus abuelos, de su padre a la Argentina desde Italia, así como las relaciones iniciales que tuvo con su familia y luego con el barrio, que lo marcaron, obviamente. Empecemos entonces con este capítulo, el capítulo número 10. Se conocieron desde lejos. Era hijo de un policía, y probablemente en muchos sentidos el más inteligente y más talentoso de todos, apasionado, profundo, conocedor de música clásica y con una cultura literaria a la altura de su preparación musical. Era un genio aquel muchachote grande y grueso, el más corpulento del grupo. Un genio. Pero la mente del hombre es, a veces, un misterio impenetrable. Y un día, en apariencia igual a muchos otros, el chico se hizo con una pistola de su padre y mató a un muchacho de su misma edad, amigo suyo del barrio. La noticia cayó como una bomba en la escuela. Nos dejó atónitos. Lo encerraron en la sección penal del manicomio. ¿Dónde fui a verlo? Fue mi primera experiencia directa con la cárcel. 2 veces prisión porque también era un lugar de reclusión para enfermos mentales. Pude saludar a mi amigo por un minúsculo ventanuco, un sello partido en cuatro, por una reja y enmarcado por una pesada puerta de hierro. Fue terrible. Me chocó profundamente. Volví a visitarlo con otros compañeros. Días más tarde, en la escuela, oí a un empleado y a unos chicos de otro curso gastar bromas a su costa. Me enfurecí. Les dije de todo y me dirigí a toda prisa al despacho del director para expresarle mi desaprobación, para decirle que cosas por el estilo no debían suceder de nuevo y que el hecho de que un empleado hubiera participado en la conversación aumentaba la gravedad del asunto, que aquel chico ya sufría lo suyo encerrado en una cárcel que también era un manicomio. Con aquel arrebato, me ganaría en la escuela una cierta fama de hombre recto, no sé hasta qué punto merecida. La fama es así. Al cabo de un tiempo trasladaron a mi amigo a un reformatorio y seguimos escribiéndonos. Se salvó de la cadena perpetua porque, cuando se produjeron los hechos, aún era menor. Lo dejaron en libertad unos cuantos años más tarde. Después de diplomarme, cuando ya era novicio, me llamó por teléfono un ex compañero. Me contó que había conseguido ponerse en contacto con la hermana de nuestro compañero preso y que, muy afectada, le había contado que, al poco de salir del reformatorio, él se había suicidado. Debía de tener unos 24 años. A veces, como dice el Salmo, el corazón del hombre es un abismo. Fue un dolor que me trajo a la memoria y al corazón otro dolor. Cursaba el cuarto año cuando en el autobús se me acercó un chiquillo de primer curso. Creo que me preguntó si podía conseguirle un libro que necesitaba, y yo le dije que sí, que lo tenía en casa y que se lo prestaría. Fue así como empecé a tener trato con él. Era hijo único y en el colegio era conocido por los problemas disciplinarios que causaba. Yo, que ya había sentido la llamada y percibía intensamente mi vocación, aunque todavía no se lo había contado a nadie, vi que aquel chiquillo aún no había hecho la primera comunión y bueno, empecé a acompañarlo, a hablar con él, a cuidarlo como podía. Fui a su casa a conocer a sus padres, dos buenas personas, la familia Heredia, pero al final, cuando yo ya estaba en sexto, aquel chiquillo mató a su madre con un cuchillo. No debía de tener más de 15 años.
Recuerdo el velatorio en aquella casa, el rostro térreo del cabeza de familia, su dolor, doble y sin sosiego. Era la viva imagen de Job. La pena consume mis ojos. Mi cuerpo es solo una sombra. Job 17, verso 7. Fue otra noticia que se abatió sobre la escuela como un temporal. Podría incluso afirmar que quizá nos impregnó del sentido trágico de la vida y de su complejidad. Jorge Luis Borges escribió: he intentado, no sé con qué fortuna, la redacción de cuentos directos. No me atrevo a afirmar que son sencillos. No hay en la tierra una sola página, una sola palabra que lo sea. La humildad es necesaria para contar la compleja experiencia que es la vida. Admiré y estimé mucho a Borges. Me impresionaban la seriedad y la dignidad con las que vivía la existencia. Era un hombre muy sabio y muy profundo. Cuando con apenas 27 años me convertí en profesor de literatura y psicología del Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, impartí un curso de escritura creativa para los alumnos y decidí mandarle, por mediación de su secretaria, que había sido mi profesora de piano, 2 cuentos escritos por los chicos. Yo parecía aún más joven de lo que era en realidad, tanto que los estudiantes me habían puesto el apodo de Carucha. Y Borges era, en cambio, uno de los autores más reconocidos del siglo XX. No obstante, mandó que se los leyeran. Ya estaba prácticamente ciego y además le gustaron mucho. Me pidió que los incluyéramos en un libro que publicó el editor argentino Castelví con el título Cuentos originales, y por si fuera poco, Borges se ofreció para escribir el prólogo, probablemente su preámbulo más generoso. Este prólogo no solamente lo es de este libro, sino de cada una de las aún indefinidas series posibles de obras que los jóvenes aquí congregados pueden, en el porvenir, redactar. Lo invité incluso a dar algunas clases sobre el tema de los gauchos en la literatura y él aceptó. Podía hablar de cualquier cosa y nunca se daba aires. Con 66 años, se subió a un autobús e hizo un viaje de 8 horas, de Buenos Aires a Santa Fe. En una de aquellas ocasiones llegamos tarde porque cuando fui a buscarlo al hotel me pidió que lo ayudara a afeitarse. Era un agnóstico que cada noche rezaba un Padre Nuestro, porque se lo había prometido a su madre, y antes de morir recibió los sacramentos. Solo un hombre de espiritualidad podía escribir palabras como estas. Abel y Caín se encontraron después de la muerte de Abel. Caminaban por el desierto y se reconocieron desde lejos, porque los dos eran muy altos. Los hermanos se sentaron en la tierra, hicieron un fuego y comieron. Guardaban silencio, a la manera de la gente cansada cuando declina el día. En el cielo asomaba alguna estrella, que aún no había recibido su nombre. A la luz de las llamas, Caín advirtió en la frente de Abel la marca de la piedra y dejó caer el pan que estaba por llevarse a la boca y pidió que le fuera perdonado su crimen. Abel contestó: ¿tú me has matado o yo te he matado? Ya no recuerdo. Aquí estamos juntos como antes. Ahora sé que en verdad me has perdonado, dijo Caín, porque olvidar es perdonar. Yo trataré también de olvidar. Además de los amigos de la escuela, tenía los de la parroquia de San José de Flores. Empezamos a frecuentarnos con más asiduidad cuando acabé el trienio. Se celebraban reuniones, se organizaban fiestas. Mi hermana Marta se hizo novia de uno de los chicos del grupo. Yo también me sentía atraído por 2 chicas en aquella época, una de Flores, de la parroquia, y otra del barrio de Palermo, la Little Italy, de Buenos Aires, cuyo corazón es la Plaza Italia, con un monumento ecuestre a Giuseppe Garibaldi en el centro. La había conocido porque nuestros padres eran amigos y las 2 familias se frecuentaban, perdón. Pero no fueron noviazgos oficiales, salíamos en grupo
Íbamos a bailar el tango. Yo tenía 17 años y ya sentía en mi interior la inquietud de la vocación por el sacerdocio. Ambas señoras siguen con vida, y volvería a verlas siendo ya obispo. Una dirigía a una parroquia del barrio de Caballito, y la otra aún vivía en Palermo. Ambas estaban casadas y tenían hijos. Pero antes de eso, siendo un niño, hubo un enamoramiento infantil por una chiquilla de Flores, una historia entrañable que había olvidado y que alguien me recordó al poco de ser elegido papa. De fiesta con amigos y familiares. Mi hermana Marta es la primera arriba a la izquierda. Yo estoy abajo a la derecha. Ahí están. Oh, ahí está Jorge Mario cuando era chiquillo. Todos muy elegantes, por cierto, muy con la corbata y la camisa. Y ahí hay uno súper risueño, ¿no? El del medio. Era una compañera de colegio de primaria, Amalia Damonte. Le escribí una carta en la que le decía que quería casarme con ella. O tú o nadie. Y para ilustrar la proposición dibujé la casita blanca que compraría para ella y en la que un día iríamos a vivir. Un dibujo que, aunque parezca increíble, aquella niña guardó toda la vida. Vivía en una casa de la calle de Membrillar, a pocos metros de distancia de la nuestra, y su familia también era de origen piamontés. Pero a pesar de nuestras raíces comunes, al parecer su madre tenía otros planes para ella, porque cuando me veía en las inmediaciones me echaba de allí agitando la escoba. Era la normalidad y la simplicidad de la vida afectiva y de relación de un niño, y luego de un adolescente. Juego, estudio, diversión, amistad, salidas en grupo y primeras pulsiones amorosas. Pero la complejidad de la existencia nos tenía destinadas a experiencias más tristes y amargas, de injusticia y dolor vital, también en nuestra familia, como la historia de la tía Rosa. Rosa Goña era la hermana mayor de mi abuela materna. Vivía en un cuarto del jardín de la gran casa de la calle Bocayuba, justo al lado del taller de carpintería del abuelo. A punto de cumplir los 40 fue madrina de bautizo de la última hermana de mi madre, Catalina. Era una mujer extraña, solterona, sin ninguna relación conocida, y llevaba una vida muy solitaria y en cierta medida al margen del resto de la familia. No asistía a las celebraciones ni participaba de las comidas y las fiestas familiares. Había sufrido un ictus que le había dejado como secuela la parálisis de la mitad de la cara y por eso, con la inconsistencia y el descaro propio de los niños, la llamábamos la tía Setebelo. Nos parecía un poco chiflada y a veces se convertía en el blanco de alguna que otra broma de mis hermanos y mía. Luego crecimos y de adolescente, cuando tenía 16 o 17 años, sentí la necesidad de verla. Se había ido de la casa de los abuelos y había alquilado un cuarto con baño y una pequeña cocina, que había atestado de una gran cantidad de objetos, en su mayoría extravagantes e inútiles. Hoy en día se diría que sufría un síndrome de acaparamiento compulsivo. Tengo entendido que se llama disposofobia. Más tarde descubriría que había escondido el dinero de la pensión en los rollos de papel higiénico. Cuando iba a visitarla, sentía una gran pena al verla sola y en aquellas condiciones tenía la impresión de que aquella mujer nunca había conocido el calor de una caricia. En aquella casita llevaba una existencia aislada, rodeada de objetos que había amasado y que seguía acumulando. Al entrar debía abrirme camino entre los trastos, las cajas y los bártulos, como un explorador, y al salir me pasaba media hora rascándome. Habría querido ayudarla, pero no sabía cómo resolver la situación. Mi abuela María y sus 5 hijos seguían con vida, pero la tía Rosa había sido borrada de la vida familiar. Era la tía vagabunda. Un día en 1958, cuando tenía 21 años y hacía el noviciado jesuita en Córdoba, aproveché una visita de mi padre para hablarle de ella. Por favor, id a ver a la tía Rosa.
Mi padre, que era un buen samaritano, me prometió que lo haría y enseguida fue a visitarla. Volvió varias veces, me escribió, porque durante el periodo del noviciado no estaba permitido llamar por teléfono a los novicios y, cuando vino de nuevo a verme, le dije, ¿por qué no os la lleváis a la casa? En aquella época ya estaban en el número 8862 de la calle Rivadavia, en una casa enorme, donde yo nunca llegaría a vivir y en la que mi padre moriría 3 años más tarde. Lo hicieron. Le prepararon una bonita habitación al lado de la escalera y mi tía se mudó con ellos. En aquella casa, en compañía de su familia, vivió los últimos años de su vida. Cuando cursaba el primer año de filosofía, un día en que estudiaba escuchando el Mesías de Handel, sonó el teléfono y me dieron la noticia. Era 15 de agosto, creo que de 1962. La tía Rosa murió a los 83 años y se marchó serena. Su vida fue, durante muchos años, una injusticia que al final la generosidad de mis padres logró reparar. Muy bien, ahí acaba el capítulo número 10, en este caso bastante cortito, que narra algunas de las escenas de la vida de Jorge Mario Bergoglio II, que son bastante complejas, que tratan sobre todo sobre las honduras del alma humana, que a veces nos llevan a tomar una serie de medidas que pueden ser complicadas, ¿no? Quitarle la vida a alguien o hacerlo con uno mismo. Todo eso lo ha experimentado de cerca y con gente muy entrañable hasta cierto punto para él, ¿no? Y eso obviamente pues le ha generado una sensibilidad distinta a alguien que no lo ha vivido, por ejemplo. Y luego esta experiencia familiar, ¿no? Con su tía, que era un poco apartada por la familia, por también tener una condición. Muy bien, espero que les haya gustado este capítulo que nos habla también incluso de la relación que ha tenido el propio Jorge Mario Bergoglio con Borges, a quien él tenía también por alta estima, quien, y recién me entero, terminó por convertirse cuando era muy joven y que rezaba el Padre Nuestro siendo agnóstico. Es una cosa loca. Muy bien, los veo en el siguiente video con más sobre la historia del Papa Francisco a través de su biografía. Chao, chao.